Horas cruciales vive la reforma política del Distrito Federal en el Senado, precisamente en donde se ha estrellado y donde no ha salido en los últimos 15 años. Los senadores, particularmente el presidente de la mesa directiva, ha empeñado su palabra en que va a salir esta semana. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas con dos legisladores, uno del PAN, uno del PRD, uno del PAN y uno del PRI. Y vea rápidamente nada más unos datos para contextualizar el debate. Estamos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. El presidente de la mesa directiva del Senado, Miguel Barbosa, ha empeñado su palabra para asegurar que esta vez sí, en esta última semana del periodo, saldrá la reforma política del DF, postergada en varias ocasiones en los pasados 15 años. Paradójicamente, ha sido el Senado donde se han estrellado todos los intentos por dar autonomía y equiparar los poderes de la capital con las demás entidades del país. En la mayoría de los casos, por la oposición del PRI, por acabar con la subordinación de la capital al gobierno federal. La reforma política del DF es una de las principales apuestas políticas del PRD y su aprobación sería una buena noticia en un momento en que vive la peor crisis de su historia por la sangría de cuadros que lo han abandonado en la capital y la dura competencia que tiene ahora desde la izquierda de Morena en este su principal bastión desde 1997. Según el dictamen, la reforma incluirá la convocatoria a una asamblea constituyente integrada por 100 ciudadanos electos y legisladores que deberá elaborar una constitución para la ciudad. ¿Qué piensan los capitalinos de esta reforma? ¿Es un asunto electoral? Posiciones. Número 1. El senador del PRD, Miguel Barbosa, presidente de la mesa directiva, aseguró que la reforma política al Distrito Federal será aprobada este martes. Ya hay un arreglo entre todos los grupos parlamentarios y aunque habrá reticencias en lo particular, sin duda saldrá esta reforma en beneficio de todos los capitalinos. Número 2. Martí Batres acusó que la reforma política del DF contempla dejar en manos de Peña Nieto y Beltrones la elaboración de la constitución local. En el tema de la reforma política no hay que echar las campanas al vuelo. El método previsto en el proyecto de reforma puede ahogar los anhelos de los capitalinos de contar con una constitución avanzada en la Ciudad de México, subrayó. Número 3. El presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Alejandro Robles Gómez, aseveró que la reforma política del DF dará autonomía a la capital y será una especie de revolución de terciopelo, pues representa el inicio de la construcción de una nueva entidad. Arrancamos con opiniones encontradas, le decía, horas cruciales en el Senado para definir si finalmente, después de 15 años por lo menos, va a salir la reforma política del Distrito Federal, equiparándolo a las demás entidades de la República, incluso dotándolo de mecanismos para construir su propia constitución. Y para discutir sobre este tema, agradezco que esté aquí conmigo la senadora Ana Lilia Herrera. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Senadora del PRI, y está también conmigo Fernando Rodríguez Doval, diputado de Acción Nacional. Gracias, Pepe. Buenas Muchas gracias a los dos. Y si quieres vamos a empezar. La verdad es que, en efecto, a mí me tocó conocer desde los primeros procesos, en principios del 2000, por intentos por abrir la reforma política del Distrito Federal, y es cierto que generalmente se estrellaron en el Senado y digamos que los bloqueos más fuertes fueron el PRI en estos años. ¿Qué cambió en el PRI o por qué hoy el PRI está dispuesto a apoyar la reforma política? A ver, yo primero quiero decir que no coincido con que haya sido el PRI quien haya obstaculizado el trabajo, por ejemplo, de nuestros antecesores. Parte de la herencia que recibimos como grupo parlamentario fueron efectivamente incluso iniciativas en torno a la reforma política del DF. Yo creo que no hemos coincidido en la visión y por eso es muy importante este fin de periodo de sesiones, porque vamos a concretar, yo diría, el primer paso. No creo que sea una reforma acabada para beneficio total de los ciudadanos de la capital del país, pero sí vamos a aterrizar, y el PRI ha estado siempre, yo lo quiero referir, enriqueciendo, votando y aprobando, y siempre a favor de la vida, una vida mejor en la capital del país. La infraestructura que hoy tiene el Distrito Federal, por ejemplo, el metro, todo el sistema de transporte colectivo, metro, excepto la línea 12, que no le tocó a un gobierno priista. Bueno, pues es producto de gobiernos priistas, así que yo nada más quiero aclarar que el PRI ha estado siempre ahí. No me malentendas. No estoy diciendo que el PRI no haya apoyado a la ciudad. Lo que quiero decir es que en varios momentos las resistencias mayores en el Senado para aprobar la reforma política del Distrito Federal
fueron de senadores del PRI, fueron de la bancada del PRI. Ahí está David Jiménez. Quien paró la reforma política en el 2000 fue David Jiménez. Hoy la coyuntura nos acerca a todas las fuerzas políticas, ha sido largamente discutida. Yo te diría, llevamos en esta legislatura, pues prácticamente toda la legislatura, trabajando, haciendo foros, enriqueciéndola con la participación de todas las fuerzas políticas. El PRI no ha sido la excepción. Y bueno, pues estamos efectivamente, ojalá en la víspera, todavía hay reuniones hoy, mañana temprano seguramente, para terminar de afinar estos puntos, y seguramente será una discusión también muy rica en el Senado, pero de entrada lo que podemos advertir es un consenso. Bueno, hay consenso, pero desde tu punto de vista, Fernando, ¿cuáles han sido las principales resistencias a que haya salido? Estamos hablando de casi 15 años. Así es, no es un tema nuevo, es un tema que viene discutiéndose desde hace muchos años. Sí. Yo te diría que en buena medida también ha sido que el propio gobierno perredista del Distrito Federal en su momento quería tener una reforma política del Distrito Federal donde únicamente le sirviera a él para acumular más poder, pero no necesariamente para descentralizarlo hacia los ciudadanos ni para rendir cuentas de mejor manera. Nosotros en el Partido de Acción Nacional hemos insistido en que tiene que haber una reforma política en el Distrito Federal, pero una reforma que le sirva al ciudadano, no una reforma para los políticos, ni para el gobierno del DF, ni para la Asamblea, ni para los diputados, una reforma para los ciudadanos. En ese sentido nosotros hemos insistido, por ejemplo, en que las delegaciones, que es la instancia más cercana al ciudadano, al primer órgano al que acuden para buscar la resolución de algún problema público, tengan más facultades, estén conformadas de manera plural, que la Asamblea Legislativa no esté diseñada institucionalmente para que un partido, como ha pasado con el PRD en los últimos 15 años, tenga un control absoluto, sin rendir cuentas, sin desconcentrar el poder. Entonces, finalmente se han ido poco a poco superando esas resistencias. Ha sido muy bueno el trabajo que han hecho los compañeros senadores, se está logrando ya un consenso. Nosotros en Cámara de Diputados estamos al pendiente para que eventualmente cuando se apruebe en el Senado podamos también, antes de que concluya este periodo de negociaciones, aprobarlo en la Cámara. A ver, hay un consenso, pero si regreso a tus palabras, hay un consenso todavía sobre un primer paso. ¿Cómo definirías ese primer paso? O sea, ¿cuál es el primer paso que se va a dar con lo que se aprueba esta semana? Y cuáles, por supuesto, son los que vendrían después. Yo coincido con Fernando. Hay temas de fondo en lo presupuestal, en lo administrativo, que tendrán que concretarse ya en el Congreso Constituyente, que es parte de lo que prevé esta reforma, donde sí estamos avanzando. Primero, lo que hoy es el estatuto de gobierno, digamos, la ley suprema del Distrito Federal, ya no estará más a cargo del Congreso de la Unión. Será facultad, en principio, del Congreso Constituyente y después del Distrito Federal. Es decir, serán los propios capitalinos los que puedan definir el rumbo de la ciudad. O sea, autonomía y equipararlo, digamos, al mismo régimen, no de competencias que los demás estados. Así es, pero eso significa, como nos dicen en casa los papás, toda la confianza y toda la responsabilidad, ¿no? Por eso es importante la definición que se va a tener del Congreso Constituyente. Estamos en pláticas todavía afinando detalles, pero podría adelantar que será un Congreso Constituyente integrado por 100 ciudadanos, 60% con la participación de los partidos políticos que serán electos por voto directo en 2016, una especie de representación proporcional, según el porcentaje de votos que pueda tener cada partido, y donde cada partido definirá a quién manda. Yo espero que los partidos políticos envíen a gente que tenga la capacidad de construir, de conocer la ciudad, no solamente políticos, que no está mal, pero también. ¿Quiénes también estarán participando? 40 designados, entre los que estarán algunos por el presidente de la República, otros por el jefe de gobierno. El propio Congreso de la Unión podrá designar. Pero a ver, de esos 60% de ciudadanos, ¿cómo es? O sea, ¿los partidos van a proponer o cualquier ciudadano se va a proponer y van a ser electos? ¿Cómo va a ser el proceso? Una elección, voto directo, abierta. En 2016, así es, Okay. así es, y ya por lista los partidos políticos podrán determinar quiénes van a participar. El otro 40%... O sea, cada partido va a poder presentar una lista de ciudadanos. En función de los votos que obtenga, exacto. En función de los votos que obtenga en 2015. Tú como capitalino vas a decir, a ver, yo le voy a dar mi voto a tal o a cual partido, y ese partido tendrá la posibilidad de definir, en función de ese porcentaje, a quienes van a enviar. Aunque no son ciudadanos los que se van a presentar a ser votados, sino una lista de... Pueden ser ciudadanos. Pueden ser ciudadanos, porque también el Congreso se está pensando en una participación de 15 diputados federales, 15 senadores, 5 representantes del Ejecutivo Federal, 5 del Ejecutivo local
eso por la parte, digamos, de la representación de las instituciones. Para integrar esta asamblea constituyente. Okay. Para hacer la constitución del Distrito Federal. Por única vez, un Congreso que no cobre, se está previendo que tenga un carácter honorario, que es muy importante decirlo, en tiempos de austeridad y en tiempos de este hartazgo que de pronto genera mayor burocracia, y con razón. Y por otro lado, hay también la posibilidad, se está valorando también, as parte de los temas que se están terminando de cocinar, si hay o no independientes. O sea, a ver, para sintetizar, la reforma política lo que va a decir es, va a abrogar el estatuto de gobierno y va a mandatar la convocatoria de un Congreso Constituyente que emita una Constitución. En eso básicamente consistiría. Así es. Y además aquí es importante destacarlo. O sea, no está definido, por ejemplo, las facultades de las delegaciones. Hay bases generales en la reforma al 122, pero ya será la nueva Constitución la que especifique. Y aquí es importante esto que señala la senadora respecto a la formación o conformación plural de esta Asamblea Constituyente. Esta ciudad es una ciudad que se caracteriza por su enorme diversidad. No es una ciudad que esté escriturada a nombre de un partido político. A veces que pareciera que el PRD siente que la ciudad le pertenece. Esa ciudad es plural desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social, sociodemográfico, desde el punto de vista de la procedencia de sus habitantes, de la identificación partidista. Es, por ejemplo, la entidad que tiene más independientes, es decir, más porcentaje de población que no se identifica con ningún partido político. Entonces, tenemos que buscar esquemas donde esa pluralidad esté representada en esta Asamblea Constituyente. Y por eso es que se está previendo la participación de estas instituciones, ¿no? Por ejemplo, se necesita, querámoslo o no, se necesita un punto de vista del Ejecutivo Federal. ¿Por qué? Porque esa es la sede de los poderes federales. Por eso tiene una razón de ser que el Ejecutivo pueda proponer a un número de integrantes en esta asamblea. También, por supuesto, el Congreso Federal, como uno de los poderes que reside aquí en el Distrito Federal, y que hoy en día incluso existe una comisión del Distrito Federal, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entonces, se está buscando un esquema en el cual la pluralidad que existe en la sociedad esté también representada en esta Asamblea Constituyente y, por lo tanto, se convierta en ley vigente en la Constitución del Distrito Federal o de la ciudad. Pues voy a tener que hacer un corte rapidísimo, pero regreso para que le demos justamente a partir de esa pluralidad a algunos de los temas que pueden generar más debate y polémica en la construcción de un nuevo ordenamiento jurídico como es la expedición de una constitución local. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas, regresamos en un minuto. Presentamos Go Chef, la maravillosa olla multifunciones 8 en 1. Ya no necesitas almacenar cientos de utensilios de cocina, porque puedes tenerlo todo en uno solo. Solo ajusta el reloj para asar, hornear, hacer fondue, cocer a fuego lento, escalfar, cocer al vapor, fritar y hervir deliciosas comidas en segundos. Todo esto con una sola máquina. Además, es tan fácil de usar. Solo ajuste la temperatura, el tiempo y eso es todo. Incluso puede ajustarlo para cocer guisos y estofados a fuego lento para disfrutar al final del día. Go Chef se calienta por la mitad del tiempo que un horno convencional. Ahora puede preparar un delicioso pollo asado para que la familia entera disfrute de forma fácil. Le permite incluso cocer alimentos congelados. Gracias a su superficie antiadherente de alta calidad, puede cocinar con menos aceite. Go Chef contiene una superficie antiadherente libre de teflón, así que puede cocinar tranquilo y seguro para usted y toda su familia. Adicionalmente se limpia fácilmente usando una toalla de cocina. Le encantará la versatilidad y practicidad de Go Chef. Como parte de esta oferta, llevará a Go Chef con la olla antiadherente de 5 litros removible, ideal para preparar deliciosos estofados, curries, pastas, papas y chiles. También llevará la rejilla para cocer al vapor, perfecta para preparar vegetales y pescados, y una rejilla especial para asar carnes. Pero espere, reciba también con esta oferta esta canasta para freír sus alimentos favoritos. Podrá preparar sus propias donas, gambas, papas fritas y apanados. En esta oferta exclusiva también recibirá una increíble guía de recetas llena de ideas grandiosas. Todo esto por un increíble precio. Todo esto con una sola máquina. Además, es tan fácil de usar. Libere su cocina de cientos de máquinas voluminosas. Ahorre tiempo, espacio y sobre todo dinero con la increíble Go Chef Multiacción 8 en 1. Llame al número en pantalla y ordene la suya hoy. Llame ahora. Las unidades son limitadas.
Estamos de vuelta en Opiniones Encontradas, estamos hablando de la reforma política del Distrito Federal, está cocinándose y debe de salir si la palabra empeñada finalmente se cumple por parte de algunos de los senadores que ya lo han hecho público esta misma semana, última del periodo ordinario. Y nos quedamos con los preparativos o la posibilidad de que la ciudad cuente con una constitución local. Recordaba en el corte, Fernando, quizá de los últimos estados fue Quintana Roo en tenerla, y eso hace 40 años, pero no se compara con lo que... Con la magnitud del Distrito Federal. Y ahí hay un tema que me preocupa. A ver, la Ciudad de México ha sido una de las que ha generado algunos de los temas más polémicos, más, digamos, encendidos, más de vanguardia también, como por ejemplo las discusiones relacionadas con aborto, con el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Todos esos temas seguramente a la hora de planear una constitución, pues seguramente van a querer que queden recogidos dentro de los derechos. Eso no convierte esto, por un lado, en un proceso muy complicado de lograr consensos, y no se va a reabrir viejas discusiones. Ojalá se reabran, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad. Ahí está el tema que comentaba Fernando, que es relevante. Estas alcaldías que van a tener concejales. A ver, para que lo tengamos claro. Hoy las demarcaciones territoriales del Distrito Federal son el único ente de gobierno que ejercen el poder de manera unipersonal en todo el país. Hay exdelegados que a mí me han platicado, pues que resolvían el presupuesto aquí, en su computadora. No hay cabildo, vaya. No hay un contrapeso, y eso creo que es una condición inevitable para que tengamos transparencia, para que veamos por todos, para que sea una ciudad donde se gobierne con todos y para todos. Entonces creo que este puede ser un avance importante. Ahora, parte del avance sí es ese, pero también es parte del reto para la nueva Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque hay que definir presupuestos. El esquema en el DF es muy centralizado. Tal vez para algunos casos convenga, tal vez para otros vale la pena descentralizar presupuestos para las demarcaciones territoriales. Claro. Y las facultades, que parte de los pisos que estamos poniendo es que por lo menos sean las que se establecen hoy en la actual ley orgánica del Distrito Federal. Bueno, ese es por lo que toca la parte administrativa, pero déjame regresar a los temas espinosos. Si ahí en la Constitución vas a recoger temas que tienen que ver con asuntos de derechos, como por ejemplo los avances que ha habido en términos de despenalización del aborto o de matrimonio entre personas de un mismo sexo, ¿cuál sería la opinión del PAN? Mira, una Constitución, por definición, es un pacto que nos incluye a todos. Una Constitución no se puede imponer. Eso solamente ocurre en aquellos regímenes que nacen a partir de una revolución, imponen su punto de vista a los demás. Tiene que ser una Constitución consensada, una Constitución que refleje, insisto, esa pluralidad. Por lo tanto, no puede ser tampoco una Constitución, primero, ni demasiado ideológica, ni segundo, demasiado específica. Para eso están después todas las leyes secundarias y las leyes que de ahí se derivarán. O sea, ¿tú crees que esas discusiones no van a estar, seguramente no se van a reeditar? Mira, seguramente a la hora de discutir? Pero yo creo que lo que tenemos que buscar, y seguramente la Asamblea Constituyente así estará conformada, es reflejar esa pluralidad social donde no impere un solo punto de vista, porque finalmente son temas muy polémicos, son temas donde no existe un consenso en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces, mejor lo que se debe buscar en esos casos es no imponer agendas ideológicas, como podría ser la tentación de cierta parte de la izquierda, sino mejor buscar una constitución de mínimos que nos logre conjuntar a todos. Te pongo un ejemplo, la Constitución Española de 1978, en una nación que venía saliendo de un régimen autoritario de casi 40 años, producto de una guerra civil que dividió familias, y los actores políticos tuvieron esa madurez para buscar, por encima de las muchísimas diferencias ideológicas, estamos hablando de la época de la Guerra Fría además, buscar aquellos temas en los cuales había consenso, derivado de los pactos de la Moncloa y demás. Aquí, con las diferencias lógicas que existen en el resto del Distrito Federal, busquemos aquellos temas en los cuales hay consenso, y ya después en las diferentes leyes secundarias que se deriven de esa ley fundamental que se llama la Constitución, ya es donde los partidos, cada uno pues podrá tener puntos de vista distintos. De mínimos, una ley de mínimos, una Constitución de mínimos, dice Fernando, y por supuesto el mínimo tiene que pasar por seguridad. Y una de las, digamos, de los asuntos centrales de la reforma será que entregarle, tú decías, todas las responsabilidades, y sobre todo en esta materia, a la ciudad. ¿Cómo están pensando el asunto de seguridad? ¿Policías delegacionales? ¿Un mando único? Ese es uno de los temas que vino atorando, valga la expresión, la reforma. Y ahorita que hablabas de derechos humanos, a ver, hay un avance importante en la agenda de derechos humanos en el DF que es innegable, pero que también existe en otros lados del país, en muchas otras entidades federativas. Yo creo que tenemos que ahondar en los derechos colectivos. Por ejemplo, el derecho a la ciudad.
Por ejemplo, la corresponsabilidad que hace falta entre las autoridades de las demarcaciones territoriales, las futuras alcaldías, entre el gobierno de la ciudad y entre el gobierno federal. Pongo ejemplos, los usos de suelo. A mí me impresiona, sí hay una tendencia hacia redensificar, pero es increíble que redensifiques sin pensar en el agua y sin pensar en la movilidad, en las vialidades, que pues no tienes hacia dónde abrir más vialidades. No, pues ahí están ejemplos como Benito Juárez, perdón, pero es bastante claro. La saturación que hay ahí y la falta de servicios es agobiante. Así es. Entonces hay que tener, es parte de los retos que tendrán que darse, se sientan las bases también para esta visión metropolitana que nos hace tanta falta, ¿no? Sí, Tú cruzas claro. la acera de enfrente y es Naucalpan, ¿no? O cruzas la acera de enfrente y ya estás en Huixquilucan. Sí, Creo que es también un primer paso muy importante y siento un precedente no solo para la ciudad, sino para todo el país en esta visión metropolitana que ya no puede seguir esperando y que no puede estar sujeta a vaivenes políticos. Además del tema de seguridad, ¿qué más ha detenido hasta ahora la reforma? ¿O qué pueden ser las amenazas que impidan que saliera esta semana? Hay temas como el de la educación, ¿no? Donde la Ciudad de México pues no tiene realmente un sistema educativo propio, ha sido sistemáticamente subordinada por el gobierno federal. Eso es algo que no dicen los compañeros del PRD, por ejemplo, cuando se quejan de que aquí reciben menos recursos. Bueno, no dicen que aquí están subsidiados todo el aparato educativo por parte de la federación, ¿no? Ese es un tema que hay que buscar si se va a homologar con los demás estados. La educación básica nos estamos refiriendo, así es, o sea, hay que ver si existe la capacidad, ¿no? Ese es un tema importante. El propio pacto de coordinación fiscal del Distrito Federal respecto a las demás entidades. Está, como decía la senadora, el tema de seguridad, que es un tema fundamental. El tema también de la coordinación metropolitana, porque aunque la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, son distintos estados, y a partir de ahora con más razón la Ciudad de México también, sin embargo forman parte de una misma realidad geográfica, que es la zona metropolitana del Valle de México. Por lo tanto, comparten problemas comunes en materia de recolección de residuos, en materia de seguridad, en materia de movilidad, en materia de delincuencia, desgraciadamente. Entonces, ahí es donde tiene que haber algún tipo de instancia coordinadora, ¿no? Son temas que se deberán abordar necesariamente en la Constitución. En esa Constitución no es nada más hablar de todos los temas, como bien decías, de derecho, la parte bonita de una Constitución, que es la parte dogmática, también la parte propiamente de cómo se van a organizar las instituciones, que en el caso concreto del Distrito Federal o de la Ciudad de México tiene todas esas peculiaridades. ¿Qué sería lo que podría todavía, además de la parte de seguridad y educación, detenerla esta semana? A ver, son temas que están salvados, que se verán sin duda. O sea, es cierto, hay un arreglo o hay un acuerdo entre todas las fracciones parlamentarias para que salga esta semana. Digamos que estamos sentando las bases de una gran reforma que ojalá, por eso yo decía, ojalá pueda abrirse hacia temas fiscales, hacia temas de presupuesto, hacia facultades mucho más específicas, porque efectivamente pues es el gobierno más cercano, una demarcación territorial, una delegación, y la gente toca la puerta y espera respuestas no evasivas. De las pocas críticas que he escuchado hasta ahora, vale la pena decirlo, ha sido de Morena. Martí Batres el fin de semana dijo el procedimiento y el método escogido va a abrir la puerta para que el PAN y el PRI definan la integración del Congreso y luego la constitución del DF. ¿Cómo ves? Bueno, si hubo un gobernante que utilizó un poder bastante autoritario cuando gobernó, fue precisamente el presidente Morena. López Obrador, cuando gobernó la Ciudad de México entre 2000 y 2006, se brincaba resoluciones de la Asamblea Legislativa, guardaba en el cajón muchas iniciativas que a él no le convenían, desconoció al InfoDF, etcétera, 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 ¿no? Por supuesto, pues ellos tienen una visión todavía muy anquilosada respecto a la realidad política del social, pero parte un poco de esto que decíamos, Pepe, de esta visión patrimonialista. Cierta parte de la izquierda siente que la Ciudad de México les pertenece, que es de ellos. Y no es así, la Ciudad de México es plural, aquí cabemos todos y esa pluralidad se tiene que reflejar en las diferentes instituciones. Yo creo que esta reforma, sin ser una reforma perfecta, porque no existen reformas perfectas, ciertamente deja muchas cosas por hacer, pero sí sienta las bases para poder tener una organización jurídica, administrativa, política, económica, social distinta y mejor. Entonces, yo creo que ningún actor se debiera aislar de este proceso. ¿Coincidirías en la visión patrimonialista, es lo que ha obstaculizado de parte de la izquierda, incluso hoy se refleja en en las posiciones de Morena? Yo diría patrimonialista y excluyente. Los segundos pisos son todo menos ambientales e incluyentes. Entonces, creo que ahí hay ese tema. Pero también quiero decir que es un tema de orden político que la izquierda tendrá que arreglar. Ante la posibilidad de que Morena tenga una representación importante en la Asamblea, creo que lo que ocurre es un temor fundado
ellos sabrán, no lo sé, y la sociedad sabrá por quién vota, pero ellos pensaban que podían ser ellos esta asamblea constituyente, cosa que no va a ocurrir de darse las cosas como se están previendo en el Senado. Los que difieran, o sea, lo que está diciendo es Morena, lo que espera ver a definir desde la Asamblea la reforma política del DF, y eso no va a ser por el diseño que se está haciendo en el Senado. Así es, va a ser plural y van a tomar decisión todos los que interactúan aquí en la capital del país, que es la capital también de todos los mexicanos. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de ver qué sucede ya esta semana. Muchas gracias a la senadora Ana Lilia Herrera, de veras, por haber estado con nosotros, muchas gracias. Y al diputado del PAN, Fernando Rodríguez Doval, muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Vamos a darle seguimiento al tema, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30 desde la esquina de la información, y mientras tanto, páselo muy bien.